Se ve la actitud, que se vea la actitud del aplauso para Chesira que se encuentra con nosotros. Ay, gracias. Qué bueno que continúas con nosotros. A mí también me da mucho gusto. Y más que estés dentro del regional mexicano, la música de banda, ¿no? Así es, sí, me encanta, de verdad Oye, que me encanta. platícanos ahora de ese próximo material discográfico que ya está en puerta, que tienes varios sencillos muy importantes que estoy muy seguro que van a ser un éxito. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que tenemos temas de compositores muy importantes. Ya lo habíamos platicado, está Gerardo Ortiz, uno de ellos, Ajá. que somos amigos desde hace mucho tiempo. Que estuvo contigo en Código Fama. Exactamente, y Ajá. pues creo que la vida nos ha sonreído mucho, ¿no? A Oye, través de ¿tienes la música. del joven Arocha que le ha dado canciones a grandes intérpretes Sí, también? Poncho Arocha, la verdad es que ha escrito temas importantísimos para gente muy relevante y el tener pues un tema de su autoría en el nuevo material discográfico, pues para mí es una bendición, ¿no? También están Eden temas Muñoz, de Eden, Mónica Vélez, que acaba de ganar un Grammy con los Tigres del Norte. que fusionaron su talento Eden Muñoz y Mónica Vélez. para dar este tema. La vida después de ti, que Oye, pero qué justamente es el increíble. sencillo que voy a interpretar en unos instantes. Ok, pues me parece perfecto. Seguiremos hablando de este material discográfico que viene próximamente porque está muy interesante. Por lo pronto, ¿qué nos vas a cantar? Es La vida después de ti, pues justamente de adelante. Mónica Vélez y Eden Muñoz. El aplauso para Chesira, la emperatriz de la banda. Yo tenía una vida perfecta, a millones de noches de ti. Siempre tuve las puertas abiertas hasta el día maldito que te conocí. Siempre tuve el control de mí misma y las llaves de mi corazón. Pero tú lo lanzaste al abismo y conocí el cinismo y conocí el dolor. Estaba tan bien sin ti y llevaba la fiesta en paz. Y ahora que estás aquí, quisiera volver atrás. La vida después de ti es un enemigo más. Es una tortura, la muerte segura. Tu amor no se cura ni se curará. La vida después de ti me lleva a ningún lugar. Es lluvia de heridas, de balas perdidas, buscando caminos que se cerrarán. La vida después de ti es peor que una enfermedad mortal. Trajiste el invierno aquí y el cielo se me perdió. Sembraste el infierno en mí y el suelo se me partió. La vida después de ti es un enemigo más. Es una tortura, la muerte segura. Tu amor no se cura ni se curará. La vida después de ti te lleva a ningún lugar. Es lluvia de heridas, de balas perdidas, buscando caminos que se cerrarán. La vida después de ti es peor que una enfermedad mortal. Muchas gracias. A continuación, el siguiente tema es mi más reciente sencillo, se llama Estuve enamorada, el autor es Espinoza Paz, espero que les guste mucho. Me has estado buscando, pero yo me he escondido.
es que te tenga miedo, pero no quiero hablar contigo. El amor de mi vida ha pasado a la historia. Desde que terminamos ya no tengo memoria. Se me olvidó tu nombre, se me olvidó tu cara. Mi mente quedó en blanco, ya no recuerdo nada. Me tomé una cerveza, pero no es por despecho. Ya no te necesito y eso dalo por hecho. Yo estaba enamorada, pero ya no estoy. Era como soldado al mando de tu voz. Sufrí lo suficiente para no volver. De ahora en adelante no soy tu mujer. Yo estaba enamorada, pero ya no estoy. Ya no estás en el fondo de mi corazón. Ya no estoy a tu mando para obedecer. Y aunque siga llorando, no voy a volver. Yo estaba enamorada, pero ya no estoy. Era como soldado al mando de tu voz. Sufrí lo suficiente para no volver. De ahora en adelante no soy tu mujer. Yo estaba enamorada, pero ya no estoy. Ya no estás en el fondo de mi corazón. Ya no estoy a tu mando para obedecer. Y aunque siga llorando, no voy a volver. Muy bien, Chesira. Muy buena rola de Espinosa Paz. Muchas gracias. Qué bueno que tengas elección respecto a los mejores compositores que están ahorita en el regional mexicano, como lo es Edén de Calibre 50, como lo es el señor Espinosa Paz. Sí, la verdad es que sí. Creo que tengo mucha suerte. Sí, claro que sí. La ¿Cómo verdad, te acercas la verdad, a, sí. a lo de estos artistas? Pues ya te comentaba que yo con Edén tuve un acercamiento muy extraño. Ujú. Lo conocí como, pues yo como una fan. Ajá. Entonces, él me escuchó cantar, le gustó y entonces me ofreció pues un par de temas, ¿no? Entonces yo creo que pues es suerte. De igual manera con Espinosa Paz, yo escuché su tema a través de uno de mis promotores, me gustó mucho y pues bueno, tuve la gran fortuna de poder pues contactarlo, de que me diera pues este tema, Este tema, y pues muy bueno. espero tener muchos más de Espinosa Paz. La mayoría de las cantantes del regional mexicano es duro y contra ellos. Desde generaciones atrás, por ejemplo, Chayito Valdés, que es una reconocida cantante de banda. Otra generación, Jenny Rivera. Tú vas a Así pertenecer es. a esta nueva generación. ¿Tú eres de esas? ¿Duro y contra ellos o eres más relajadita? ya ves, No, dice. es un poquito más versátil. Yo creo que la gente va a poder encontrar temas de todo tipo y pues de igual manera, ¿no? Hay temas que se escriben también pues para el hombre y para la mujer y yo creo que se pueden identificar, ¿no? Perfecto. ¿Tus redes sociales para que te busque todo el público? Mis redes sociales, el Facebook es Chesira, la emperatriz de la banda _oficial, @Chesira oficial para Twitter e Instagram. De igual manera, Chesira oficial. Todo El es aplauso, oficial. el aplauso fuerte. Gracias por estar con nosotros, Al compañeros. contrario, adelante. gracias a ustedes. No, Muchas a gracias ti por la invitación. Por venir y brindarnos tu talento.